Opposition, Flare, Citizens Impeachment is also in our coalition, 5051 DC. So many amazing grassroots organizations that have stood up to say we are not going to stand for this anymore. Free Speech for People has been a leader in this fight. From day one, they started an Impeach Trump Again petition that just a few months ago reached over 1 million signatures. ¿Alguna vez has tenido la sensación de estar atrapado en una pesadilla política sin fin? De ver, día tras día, cómo se derrumban las instituciones que deberían protegerte, mientras los que están en el poder actúan como si estuvieran por encima de la ley. Es como vivir en un país donde la verdad se ha convertido en un juego de manipulación y la justicia en un detalle negociable. Quizás ya hayas perdido la esperanza, o quizás solo estés cansado de gritar y no ser escuchado, viendo cómo todo se acaba. Pero hoy algo ha cambiado. Las máscaras han caído en el Capitolio. Más de 120 parlamentarios, incluyendo nombres que antes guardaban silencio, ahora gritan lo que muchos de nosotros sentimos desde hace mucho tiempo. Trump ha ido demasiado lejos, y ahora o renuncia o será derrocado. En este vídeo comprenderás todo lo que los grandes medios de comunicación no se atreven a mostrar. Los entresijos, los documentos, los discursos que están sacudiendo el corazón del poder estadounidense y que pueden cambiar el curso de la historia. Si quieres liberarte de la desinformación y comprender realmente lo que está sucediendo, quédate hasta el final. Aquí no escucharás promesas vacías, encontrarás claridad, valentía y verdad. Lo que está sucediendo en Washington no es una exageración ni una invención. Es un caos institucional real, a la vista de todos. El Capitolio se ha convertido en el escenario de una de las mayores tensiones políticas de las últimas décadas. Los parlamentarios gritan exigiendo que el presidente de la República sea destituido de su cargo inmediatamente. No estamos hablando de un pequeño grupo de opositores ruidosos. Son más de 120 miembros de la Cámara y al menos 7 senadores los que han roto el silencio para decir claramente que Trump debe irse, ya sea por renuncia o por destitución. Acusan al presidente de abuso de poder, desacato a las decisiones judiciales, operaciones militares sin autorización y uso inconstitucional de poderes de emergencia. Pero eso no es todo. La crisis se intensifica con el agravamiento del cierre del gobierno federal, que ya supera los 40 días, dejando a millones de trabajadores sin salario y paralizando servicios esenciales. El argumento de muchos congresistas es directo. Ya no es una cuestión partidista, es una cuestión de supervivencia institucional. El país ya no puede soportar a un presidente que actúa al margen de la Constitución, que ignora los límites legales, que manipula los poderes para protegerse y que convierte la democracia en un campo de batalla personal. Y lo más impactante es ver cómo figuras históricamente aliadas a Trump cambian de bando. Senadores republicanos admiten que hay base legal para la destitución. Diputados moderados afirman que Trump representa una amenaza real para la democracia. John Katko, por ejemplo, un republicano conocido por su postura moderada, ha declarado públicamente que votará a favor de la destitución del presidente y ha utilizado palabras contundentes. Ha dicho que permitir que el presidente incite a un ataque sin consecuencias es un riesgo directo para el futuro de la democracia. Cuando un aliado de larga data hace una afirmación así, sabes que la crisis ha alcanzado otro nivel. Y no se detiene ahí. Hay una resolución formal de destitución sobre la mesa. La resolución 353 de la Cámara de Representantes se presentó en abril de 2025 y enumera 7 artículos de destitución basados en pruebas documentadas, detalladas y con fundamento jurídico. Obstrucción de la justicia,
violación del debido proceso, abuso de poderes comerciales y de emergencia, e incluso irregularidades financieras. Cada punto va acompañado de pruebas específicas. Esta resolución permaneció durante meses en suspenso en el Congreso, a la espera del momento político adecuado. Ahora, con el clima de insatisfacción generalizada, parece que ese momento ha llegado. Lo que antes se consideraba improbable, ahora cobra fuerza real. Pero no solo se moviliza el Congreso. Los gobernadores de varios estados ya se han pronunciado, afirmando que la permanencia de Trump en el poder representa una amenaza existencial para el sistema democrático. Los artículos de opinión de los principales periódicos del país exigen su renuncia, y la idea de invocar la 25ª enmienda cobra fuerza entre los líderes demócratas e incluso algunos republicanos más sensatos. La 25ª enmienda permitiría al vicepresidente y a la mayoría del gabinete declarar que Trump es incapaz de ejercer sus funciones. Esto lo destituiría sin necesidad de un juicio político. Pero sabemos que este camino requiere un coraje político que tal vez no exista entre los nombrados por Trump. Aún así, el hecho de que esta posibilidad se esté debatiendo seriamente dice mucho sobre la magnitud del abismo institucional en el que nos encontramos. Y mientras todo esto sucede fuera del Capitolio, el pueblo reacciona. Las protestas se extienden por todo el país. Ciudades enteras toman las calles exigiendo medidas, exigiendo respeto a la Constitución, exigiendo la salida de un presidente que ha acumulado escándalos, ha pisoteado las reglas y ahora amenaza con arrastrar al país al colapso total. Y no se trata de manifestaciones aisladas o fabricadas. Es la furia legítima de ciudadanos que ya no soportan más el desinterés. Gente que ha perdido su empleo por culpa del cierre, familias que no reciben prestaciones, funcionarios que siguen trabajando sin cobrar. Todos claman por justicia y ese clamor comienza a resonar en el Congreso, porque los parlamentarios escuchan a sus electores, sienten la presión y saben que ignorar esta revuelta puede costarles la reelección. Pero por otro lado, está la fiel base de Trump. Millones de estadounidenses que creen cada palabra del presidente, que ven cualquier intento de destitución como una persecución política, que están dispuestos a defenderlo a cualquier precio. Esto convierte cualquier intento de destitución en un arma de doble filo, porque si por un lado la destitución puede salvar a la democracia de un colapso total, por otro, puede profundizar aún más la polarización, puede encender la chispa de conflictos sociales aún mayores. Y esa es la realidad que paraliza a muchos congresistas. No es solo una decisión legal, es una decisión política con consecuencias históricas. Destituir a un presidente no es sencillo, es una herida profunda que puede cicatrizar con el tiempo o infectar todo el sistema. Y en medio de todo esto, Trump sigue en el cargo, ignorando las decisiones judiciales, despreciando al Congreso y gobernando por decretos y emergencias inventadas. La crisis no cesa, las denuncias continúan, los escándalos se acumulan, pero él sigue ahí, desafiando la lógica y las instituciones, como si fuera inmune, como si estuviera por encima de la ley, y la pregunta que resuena es siempre la misma. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo lo tolerarán los parlamentarios? ¿Hasta cuándo lo aguantará el sistema? ¿Hasta cuándo lo soportará el pueblo? En este momento de caos político, lo más aterrador es darse cuenta de que incluso con una avalancha de denuncias, protestas, rupturas internas en el Partido Republicano y una resolución de destitución ya documentada, el panorama sigue siendo incierto. La presión aumenta cada hora, pero el estancamiento persiste. Los parlamentarios siguen subiendo al estrado, uno tras otro, para declarar que la situación es insostenible. No se trata solo de desacuerdos políticos.
sino de acusaciones graves que van desde operaciones militares secretas hasta la obstrucción total del funcionamiento del Poder Judicial y del Congreso. Todo el país está viendo cómo se desarrolla este culebrón constitucional en tiempo real, sin saber dónde va a parar. Por parte de la oposición, los demócratas debaten intensamente si vale la pena iniciar un nuevo proceso de destitución contra Trump, aun sabiendo que el Senado probablemente bloquearía cualquier intento de destitución. El recuerdo de los dos intentos anteriores aún está vivo, y muchos líderes demócratas temen caer en la misma trampa: acusar, juzgar y fracasar, lo que acabaría fortaleciendo a Trump ante sus seguidores más fieles. Por otro lado, dejar todo como está, ignorar la gravedad de las acusaciones y permitir que Trump siga gobernando como si nada estuviera pasando, parece aún más peligroso. Es como ver una presa a punto de romperse, pero decidir que es mejor esperar un poco más antes de evacuar la ciudad. La tensión es palpable en cada sesión del Congreso. Incluso aquellos que se mantenían neutrales ahora se ven presionados por sus bases para tomar una posición. La polarización ha llegado a un punto en el que el silencio también se ha convertido en una postura. Ya no hay espacio para esconderse detrás de discursos genéricos. La realidad exige respuestas. Mientras tanto, Trump sigue presentándose como víctima de una persecución política. En mítines, entrevistas y publicaciones, afirma que todo no es más que un complot para destruirlo, que las denuncias son inventadas y que está siendo atacado porque se atreve a enfrentarse al sistema. Esta narrativa sigue alimentando a sus seguidores más radicales, que ven en él una especie de mártir moderno, pero, al mismo tiempo, muchos votantes independientes que votaron por él en elecciones anteriores ahora comienzan a revisar sus posiciones. El desgaste es visible. Las encuestas muestran una caída pronunciada en la aprobación del gobierno entre las mujeres, los jóvenes y los votantes de las regiones urbanas. La imagen de fuerza que Trump siempre ha cultivado comienza a dar paso a una imagen de aislamiento. Incluso figuras de alto rango de la Casa Blanca evitan las entrevistas o hacen declaraciones vagas. El clima entre bastidores es de extrema cautela. Nadie sabe con certeza qué puede pasar en las próximas 48 horas. Hay rumores de que algunos líderes republicanos están negociando entre bastidores una salida honorable para Trump, una especie de acuerdo para que renuncie sin admitir culpa a cambio de evitar procesos más graves. Pero todo esto sigue siendo especulación. Lo único seguro es que el tiempo se está agotando. Cada día sin respuesta, la crisis se agrava. ¿Y el pueblo? El pueblo observa, entre la revuelta y el cansancio. En las redes sociales vuelven a subir los hashtags que exigen la destitución. En los foros políticos, los expertos debaten sin cesar las vías legales para destituir a un presidente sin sumir al país en una guerra civil e institucional, y en las calles miles de personas siguen protestando, incluso en medio de la desesperanza. Hay algo importante en todo esto: ver a tantos ciudadanos comunes, aunque agotados, seguir manifestándose. Demuestra que la democracia estadounidense aún late, aunque con dificultad. Demuestra que todavía hay gente dispuesta a luchar por un país donde nadie está por encima de la ley. Pero también deja claro lo frágil que es el sistema, porque si, a pesar de toda esta movilización, Trump consigue mantenerse en el poder sin ninguna consecuencia, ¿qué dirá eso sobre el futuro de la presidencia en Estados Unidos? ¿Qué tipo de precedente se creará? ¿Qué tipo de líderes vendrán después al ver que pueden traspasar los límites sin un castigo real? Esa es la verdadera batalla que se está librando ahora. Más que un conflicto entre partidos o ideologías, es una disputa por el significado de lo que es gobernar dentro de una democracia. Es una lucha por el valor de las instituciones
por la fuerza de la Constitución, por la supervivencia de la credibilidad del Congreso y de la Corte Suprema. Y es por eso que cada voto, cada declaración, cada nueva denuncia tiene un peso enorme. No se trata solo de destituir a un presidente, se trata de mostrar al país y al mundo que todavía existe un límite, una línea que no se puede cruzar sin consecuencias, que todavía existen reglas, que la democracia no es solo un bonito discurso, sino una práctica que exige una vigilancia constante. Y mientras tanto, seguimos atentos. La prensa independiente intenta cubrir lo que los grandes canales a menudo ignoran. Los canales alternativos, como este, se convierten en refugios para quienes quieren entender lo que realmente está sucediendo, sin el filtro de los intereses corporativos, y es por eso que si has llegado hasta aquí, es porque sientes que algo está mal, que esta crisis no es solo una fase más, es una señal de que el sistema necesita ser reconstruido. Y si sientes eso, si reconoces ese dolor, entonces no estás solo. Forma parte de esta comunidad que se niega a aceptar el silencio como respuesta. Suscríbete al canal, activa las notificaciones, comparte este vídeo con quienes necesitan escucharlo, porque la verdad necesita voces. Y cuantas más voces se alcen, más difícil será ignorar lo que está pasando. Esto es solo el comienzo. La tormenta política que se avecina puede ser la mayor de los últimos tiempos, y tú mereces conocer cada detalle. Mientras el país sigue sumido en esta insostenible tensión institucional, los próximos pasos parecen estar envueltos en una niebla. Ninguna opción se presenta como sencilla o exenta de consecuencias históricas. Y lo más aterrador es que todas las posibilidades nos empujan hacia un escenario de conflicto, inestabilidad y profundas rupturas en la confianza pública. Incluso los parlamentarios que se han pronunciado en contra de Trump reconocen que no hay garantía de que ninguna de las salidas propuestas resuelva la crisis de manera definitiva. Si dimite, sus aliados gritarán fraude y persecución, alimentando aún más la radicalización de la base. Si es destituido mediante un juicio político, el trauma institucional puede ser devastador, y una parte significativa de la población simplemente se negará a aceptar el resultado. Y si continúa en el poder, incluso con todas las acusaciones que se ciernen sobre su cabeza, la presidencia estadounidense se convertirá en un símbolo de impunidad, un ejemplo de que el cargo más alto de la nación está fuera del alcance de la ley. Por eso este momento representa más que un conflicto entre el poder legislativo y el ejecutivo. Es un punto de inflexión que moldeará la forma en que los estadounidenses ven su propia democracia en los próximos años. Muchos analistas ya califican este episodio como la tercera gran ruptura política de Estados Unidos, junto con la guerra civil y el escándalo del Watergate. Y con razón, porque lo que está en juego aquí no es solo el destino de un hombre o de un gobierno, sino el alma de un país que siempre se ha enorgullecido de ser una referencia mundial en materia de libertad, equilibrio de poderes y estabilidad democrática. Cada día que pasa, más personas se preguntan cómo hemos llegado hasta aquí. ¿Cómo ha sido posible que tanto poder se concentrara en una figura tan dispuesta a desafiar abiertamente a las instituciones? ¿Cómo es posible que, incluso después de tantas denuncias, el sistema siga vacilando ante la responsabilidad de actuar? La respuesta puede estar en la forma en que la política ha cambiado en las últimas décadas. El auge del populismo, el uso estratégico de la desinformación, la degradación del debate público, la sustitución del diálogo por la guerra cultural. Todo ello ha creado un terreno fértil para líderes que se sostienen en la confrontación, el miedo y la manipulación emocional.
Y Trump es quizás el mayor símbolo de esta nueva era, un presidente que entiende como nadie los códigos de la comunicación moderna, que sabe convertir cualquier acusación en marketing, cualquier derrota en una narrativa de persecución y cualquier institución en un enemigo personal. Este dominio absoluto sobre su propia imagen lo ha protegido durante mucho tiempo, pero ahora empiezan a aparecer las grietas. El Congreso está dividido, sí, pero también acorralado. Los parlamentarios saben que no hacer nada puede salir caro, que fingir que todo es normal es un riesgo existencial, por eso se intensifican las articulaciones, reuniones a puerta cerrada, presiones cruzadas entre partidos, intentos desesperados por encontrar una salida que no destruya el país en el proceso. Y aunque parezca improbable, no se descarta la posibilidad de una ruptura interna en el Partido Republicano. Algunos miembros ya han señalado que no están dispuestos a pagar el precio de proteger a Trump por más tiempo, y eso puede ser el comienzo de un realineamiento dentro del partido, abriendo espacio para nuevos líderes, nuevas voces, e incluso un cambio en el eje del poder de la derecha estadounidense. Pero este proceso, si se produce, será lento, doloroso y lleno de conflictos internos. Después de todo, Trump sigue dominando las bases, sigue controlando el flujo de dinero y la atención, y muchos políticos simplemente no están dispuestos a enfrentarse a él, aun sabiendo que, al no hacerlo, comprometen su propia biografía política. Al mismo tiempo, la presión popular sigue creciendo. Con cada nueva denuncia, con cada nueva protesta, aumenta el número de ciudadanos que dicen basta, que piden justicia, transparencia y responsabilidad. Y esto se está volviendo imposible de ignorar. Los parlamentarios que antes se escondían, ahora tienen que responder a las preguntas que les llegan por correo electrónico, redes sociales y manifestaciones en sus oficinas regionales. La indignación se ha convertido en un movimiento, y los movimientos cambian la historia. La situación entre bastidores en la Casa Blanca también es cada vez más tensa. Los informes indican que el equipo de Trump está dividido entre los que aún creen en un cambio y los que ya planean una transición forzosa. Hay rumores de dimisiones inminentes, de disputas internas, de asesores que evitan el contacto directo con el presidente para no verse asociados a sus decisiones. El aislamiento crece, e incluso quienes estaban cerca comienzan a retroceder. Trump, por su parte, mantiene el mismo discurso. No se irá. Dice que es víctima de una conspiración, que la prensa miente, que el Congreso lo persigue, que todo se resolverá cuando la verdad salga a la luz. Y es precisamente ese discurso el que mantiene a su núcleo de apoyo fiel, gente que cree, que repite las frases, que ve en cualquier intento de responsabilización un ataque a su identidad política. Y ahí es donde reside el peligro, porque un liderazgo dispuesto a incendiarlo todo en nombre de su propia supervivencia política es una amenaza real para el tejido social, y si cuenta con millones de seguidores dispuestos a todo, el riesgo es aún mayor. Por eso, aunque el Congreso consiga avanzar con el proceso de destitución, o el vicepresidente y el gabinete sorprendan e invoquen la 25ª enmienda, el país seguirá teniendo que lidiar con las consecuencias durante mucho tiempo. La herida abierta por esta crisis no se curará de la noche a la mañana. Requerirá reconstrucción, escucha, justicia y una profunda redefinición de lo que significa ser un servidor público en los Estados Unidos. Requerirá valor para revisar las estructuras, las leyes, las protecciones y las lagunas que permitieron que todo esto sucediera. Y sobre todo, requerirá una reconexión entre el pueblo y sus instituciones. Porque sólo así será posible evitar que este tipo de colapso vuelva a ocurrir. Y si has llegado hasta aquí,
es porque sientes en tu interior que algo tiene que cambiar, que ya no se puede aceptar la impunidad como destino. Por eso, una vez más, te invito a formar parte de este cambio. Suscríbete al canal, activa las notificaciones, comparte este contenido con quienes necesitan abrir los ojos. Aquí, la verdad no se esconde, porque la democracia no se defiende sola. Necesita gente como tú, gente que piensa, que siente, que no se calla. Juntos somos más fuertes y esta lucha, por difícil que parezca, solo acaba de empezar.